Ahí estamos. Comenzamos. Pues buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra lección número 12, se llama El deber sacerdotal de enseñar la ley. Hoy continuaremos, hermanos, con otro de los aspectos de la vida sacerdotal, que obviamente tiene que ver con nuestra vida también ministerial actual. Y de hecho, en la vida espiritual cotidiana, es el aspecto que vamos a ver hoy, el cual era otra obligación y deber sacerdotal, y que era el de enseñar la ley, enseñar la palabra a nosotros, la Biblia ahora, ¿verdad? Y esto nos vamos a basar en el libro de Levítico, en el capítulo 10. Si me acompañan, Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Casi todo a las lecciones sobre de estos versículos. Levítico 10, versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. En estos tres versículos hay una riqueza espiritual para que podamos tomar los cuidados necesarios en nuestro ejercicio del ministerio. En este pasaje Dios habla a Aarón. En algunos textos, como hemos visto, del Pentateuco, en donde la mayoría de ellos el Señor se dirige directamente a Moisés. En otras ocasiones, como en esta, se dirige directamente a Aarón. Y hay detalles en estos tres versos que acabamos de leer, muchos detalles, que nos ayudan a tomar en cuenta ciertos cuidados de lo que estamos mencionando, o le estoy mencionando. Le habló a Aarón para ordenarle y encargarle, dice, una de las responsabilidades más importantes en el sacerdocio, la cual es una de las responsabilidades que también importantes el día de hoy en cada ministerio de la iglesia, y se trata de enseñar la ley. Enseñar, como dice el verso 11, a los hijos de Israel, a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho. Y muy importante, dice ahí, que se los ha dicho por medio de Moisés, aunque le habla directamente a Aarón. No deja de tomar en cuenta a Moisés, no deja de tomar en cuenta la autoridad que tenía Moisés sobre Aarón. Esto es curioso, que Moisés era el hermano más chico, el hermano menor, y Aarón tenía que someterse a él, al hermano más chico, porque tenemos que aprender a someternos a quienes Dios elija, a quienes Dios escoge para estar al mando, al líder del ministerio, al pastor, a la persona que esté al mando de donde nosotros estamos, en el trabajo inclusive también, en los trabajos, nuestro jefe. Moisés en muchas ocasiones, si no es que en la gran mayoría, en que aparece en sus propios escritos del Pentateuco, es un tipo de Jesucristo, porque es quien recibe el mensaje de Dios para traerlo, así como Jesús recibe del Padre la salvación. Jesús no solo nos trajo el mensaje de la salvación, el plan de salvación para hacerlo una realidad, sino que Él es nuestra salvación. Él es el portador de toda la salvación. Él es el Dios de toda mi salvación. Y toda mi salvación, toda nuestra salvación se llevó a cabo por medio de Jesús. Siempre se menciona a Moisés en el ámbito de esta cadena de autoridad. Él siempre va arriba. En el ámbito de esta cadena de autoridad que el Padre siempre manejó para enseñarle a Aarón
en esta cadena de autoridad esta línea de mando y enseñarla a las siguientes generaciones. Esto por siempre, dice la palabra. Pablo sabía que la revelación del Antiguo Testamento para traer vida por medio del nuevo pacto que el Señor Jesús vino a sellar con su iglesia fue por medio precisamente de Cristo. Entonces, toda la autoridad de la palabra la tuvo el Señor Jesucristo al traerla a la iglesia para que el Evangelio hiciera la obra de redención, de salvación, sobre los que aceptaron a Jesús, los que aceptamos a Jesús, y sobre quienes se predique también el Evangelio, todo aquel que reciba el Evangelio. Todo es por medio de Cristo, siempre. El Señor le demanda a Aarón una enseñanza constante a las siguientes generaciones de toda la ley del Señor, de los estatutos, porque le está diciendo en el verso 9, tú y tus hijos contigo, o sea, le dice a Aarón, tú y tus hijos. Tienes que llevarlos a la enseñanza de la palabra. ¿A quién? Sus hijos de Aarón, primero. Y esto se refiere a las nuevas generaciones sacerdotales, ¿verdad? Esto iba a ser así. Y les da una orden muy específica. Les dice, no beber vino ni sidra. La ley de Dios denomina la Torá, que es en hebreo, que significa preceptos o estatutos. La Torá, la ley, encierra específicamente los 5 primeros libros que hoy conocemos en la Biblia y que son escritos por Moisés, llamados también el Pentateuco, que es como los conocemos, que significa 5 libros. Dentro de estos preceptos y estatutos de Dios está incluido el decálogo, que esta palabra dividida, deca, quiere decir, significa 10, y logos, que significa palabra, que es la palabra. O en este caso, estatuto o mandamiento. Y esto de decálogo eran los 10 mandamientos, ya lo hemos visto. Y esta ley ha sido desde que el Señor la trajo a Israel y será para Israel también. Quienes saben que el Señor es Dios de Israel todavía. Él sigue siendo el único Dios de Israel. Fue sobre la nación judía, lo es ahora sobre la iglesia y sobre aquellos que han puesto a Jesús como la roca de sus vidas, de su ministerio, de su servicio a Dios. Y fue determinante de parte de Dios esta orden a sus sacerdotes. ¿Cuál era? ¿De qué manera continua se enseñará a su pueblo esta ley? Su ley, ya que en ella se encuentran las reglas para que su pueblo viva en su voluntad, agradándole a Él en todos los sentidos, agradándole a Dios en todos los sentidos. El pueblo de Israel le era preciso tener un nuevo comienzo, un nuevo orden de vida. El mundo busca un nuevo orden. Lo han escuchado mucho, ¿verdad? O lo hemos escuchado. De hecho, está escrito que va a haber un nuevo orden. Y como bien los hombres le llaman, los políticos inclusive, pues le llaman así porque así va a suceder. Así está escrito en la Biblia. Va a haber un nuevo orden mundial. ¿Y va a ser dirigido por quién? Por el anticristo, el falso profeta, la bestia, dirigido para que el mundo sea uno solo hacia su príncipe. El mundo hacia su príncipe. Hacia Satanás. Así lo establece la Biblia. Satanás copia todo, todo lo copia. Tiene que ser bestia, falso profeta y anticristo. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él copia todo. Esta ley de Moisés la empezó a transcribir para que fuera transmitida al pueblo de Israel. Muestra el orden de vida de Dios en el área de todo lo que tiene que ver con la vida. Tenía que ver con la vida de los israelitas en el área espiritual, tenía que ver con los sacrificios. Les enseñó qué eran los sacrificios, qué eran las ofrendas, qué eran los diezmos. En el área de la familia, en el área de las celebraciones, las fiestas que había, las fiestas judías, en el área del liderazgo, en el área de lo moral, de lo legal,
de la santidad, de la justicia, de la pureza física y de todo lo espiritual. La ley es completa. La Biblia está completa. A Dios no le puedes enseñar nada. En su ley ocurre lo mismo. Es una ley tan perfecta que jamás ha sido modificada. No ha tenido ninguna transformación y nosotros, pues, decimos, aquí en México ya estamos en la cuarta. Porque si sabe usted que la cuarta transformación significa la cuarta modificación a la Constitución, que por cierto ya la habían modificado antes en su gran mayoría. Pero bueno, ese es otro tema y no nos metemos en lo político, ¿eh? La ley de Dios es tan perfecta que no es sencilla de estudiar. Y lo hemos visto, ¿verdad? No es sencilla. Además, si no tenemos el Espíritu Santo, es todavía más difícil poderla entender. Pero vale la pena estar metidos en ella. Abarcaba todas las cuestiones en las que Israel necesitaba ser gobernado. En este pasaje que leímos de Levítico 10, del 8 al 11, se menciona algo especial, que Dios pide a los sacerdotes que son sus ministros y nosotros ahora somos sus sacerdotes, ¿verdad? Somos sus ministros. Dios expresa claramente a Aarón la condición primeramente en la que los sacerdotes deben permanecer. Si han de entrar a servir al tabernáculo, ¿y qué les dijo? No tomen vino ni sidra. Y ahora esto no es ningún pasaje que sirva de pretexto. Para aquellos que insisten en decir que a un cristiano no le es malo beber bebidas alcohólicas, ¿verdad? Lo que pasa es que estas sidras y estos vinos eran diferentes a lo que tal vez ahora nosotros conocemos y que venden en las vinaterías, en las tiendas de autoservicio, las cuales vienen fermentadas a un grado tal que a veces con un poco de esto ya un hombre puede quedar hasta totalmente ebrio. ¿A cuántos no nos hemos visto, verdad? Personas que con poquito que llegan a tomar, se ponen, pero bien locos. Y eran combinaciones, en aquel entonces eran combinaciones de frutas que si bien sí fermentaban, servían inclusive para propósitos medicinales. Bebidas en las que no solo Israel, sino muchos otros pueblos descubrieron en su tiempo que tenían mucha riqueza en cuanto a vitaminas, minerales y beneficios para el cuerpo humano. Desgraciadamente, se fue corrompiendo, como todo en este mundo, y se le fue dando una utilización al vino, y ya está preparado con el propósito de ¿qué? De embriagarse, de emborracharse, de drogarse. En ese sentido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido era que el Señor puso como una ley firme y establecida que ningún sacerdote debe de tomar vino ni sidra, y si han hecho el voto de Nazariato, les decían, como se supone que lo debió haber hecho, por ejemplo, Sansón, Samuel, y también inclusive lo hizo Juan el Bautista. Bueno, pues esta era una de las leyes que después se fue confinando para formar el Nazareo en Israel. Y que todo aquel que quisiera consagrarse, o sea, apartarse y llevar a cabo estas reglas para vivir consagrado al Señor, apartado para el Señor, no debía de beber vino, no debería de cortarse la barba ni el pelo, no tocar un cadáver y todo eso que habla la ley del Nazariato en el Antiguo Testamento. El Señor solamente les da una orden aquí, no se embriaguen, que simboliza aquí el vino y la sidra para un ministro de Dios. Un ministro de Dios que sea capaz de no poner pretextos tontos para envolverse en las cosas del mundo, de tal forma que se contamine a tal grado de que su participación en la iglesia no sea con esa pureza que el Señor demanda, no sea con esa entereza tal que pueda estudiar, meditar y exponer la palabra de Dios con sabiduría. Aquí no solamente se trata de no tomar vino, porque eso es lo físico, ¿no? Pero en lo espiritual veremos que es todavía más profundo.
sino de no involucrarse con cosas del mundo que nos pueden distraer de la consagración, que nos pueden distraer del servicio a Dios. Estamos hablando de consagración. Inclusive una de las denominaciones que supuestamente son cristianas, como lo es el catolicismo, le llaman vino de la Santa Cena de la Eucaristía, el vino de la consagración, así también le llaman, porque es un vino que significa consagrado, selecto, apartado. Entonces le llaman así el vino de la consagración, porque está apartado para que se lleve la Eucaristía en la Iglesia Católica. Los que venimos de aquella religión, pues lo sabemos, ¿no? Y lo vimos. Y pues ojalá que sea este vino de uva nada más, o uva, ¿no? Nada más, no tanto vino con alcohol, pero sabemos que, quién sabe. Y ¿qué representa el vino y la sidra aquí? El cual está prohibiendo el Señor a los sacerdotes. Dice, no quiero nada del mundo en ti, nada del mundo en tu pensamiento que te lleve a distraerte y a perder el sentido de la enseñanza de la ley. Porque si no lo entiendes tú, si no lo interpretas bien tú, les decía a los sacerdotes, si no lo practicas sobre todo bien tú, ¿cómo lo vas a enseñar a otros? Y esto habla de que el sacerdote actual debe consagrarse totalmente. Y por eso es que nosotros no debemos, o bueno, no tomamos vino, la mayoría, o todos, espero, de los que somos cristianos, que alguna vez tomamos vino y algunos hasta llegaban a emborracharse. Bueno, pues ahora no lo hacemos porque la misma palabra no lo demanda, ¿verdad? No lo pide el Señor. Y además porque sabemos que no sirve para nada. Ahorita vamos a ver algún detalle. En medio de este mundo es muy importante mantener la santidad, la consagración, el respeto por las cosas de Dios y ser ejemplo para los niños y los jóvenes. Primero, de nuestra familia, pero también de personas cercanas, de los vecinos, de otras familias, de nuestros familiares, hermanos o parientes de nosotros. El apóstol Pablo les dijo a los cristianos en Éfeso. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Acompáñenme y le pido a mi hermana Carmen Silva, si nos puede leer Efesios 5:18, por favor. Claro, pastor, permítame tantito. Efesios 5, ¿qué, perdón? 18. Ok. Palabra de Dios. Dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay dislocución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Aquí lo dice, lo vuelve a repetir. No embriaguéis con vino. Les dice, no se embriaguen con vino en el cual hay libertinaje. Eso quiere decir disolución. La mente se sale de lo coherente, del razonamiento, de la sabiduría de Dios, que es lo peor. Queda atrás todo esto y la interpretación correcta de los mandamientos de Dios quedan también atrás. Se va junto con la cruda. Bueno, y viene la cruda, pero la cruda de realidad, ¿verdad? De gente que ha tenido un encuentro con Dios, pero que no han entendido al 100% la consagración en este sentido, para poder vivir una vida sacerdotal en su familia, para poder vivir una vida sacerdotal en su propia persona, en sus experiencias. Por ejemplo, el tomar cerveza o vino en realidad no es por el sabor o por... Algunos dicen que es deliciosa, ¿no? Pero pues bueno, los que alguna vez lo llegamos a probar, a veces no es tan delicioso. Y en el fondo, el deseo es, me quiero embriagar. ¿Por qué? Porque cuando una persona sabe dejar a los pies de Cristo todas estas ansiedades, que es por lo que a veces toman vino y se embriagan, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cristo tiene cuidado de nosotros. Entonces, si todo lo ponemos a sus pies y lo dejamos ahí, todas nuestras ansiedades, no necesitamos ningún escape psicológico. La bebida embriagante es lo que atrae al que lo consume.
es un escape psicológico. Seguir el consejo de luchar en el espíritu, en oración, para que el Señor pueda darle a esa persona una libertad total. En el ámbito ministerial es más triste todavía ver a alguien que no pueda soltar esas cadenas, que ya están rotas porque Cristo nos ayudó, ¿verdad? Pero que nosotros insistimos en seguir poniéndolas encima. En realidad, a veces lo que traemos encima son cadenas rotas. O sea, no queremos soltar las cadenas que ya están rotas y pedir a Dios que nos dé fortaleza. En ese sentido, que el ministro, el sacerdote de Dios, tenía que abstenerse de cosas que distrajeran su mente, su sobriedad, su entendimiento de la ley de Dios, para poder enseñarla de manera sobria, dando ejemplo de esta a la hora de enseñarla. Esa era la condición en la que los sacerdotes debían de permanecer. Si habían de entrar a servir en el tabernáculo, Dios les ordena no tomar vino ni sidra, y es el pasaje que leímos en Efesios 5:18, porque dice, porque el libertinaje, que es la disolución a la que Pablo se refiere en este versículo, te lleva a las tinieblas. Y cuando Pablo enseña andad como hijos de luz, también es porque precisamente la luz del entendimiento que viene a nosotros por el Espíritu Santo nos ayuda a enseñar la palabra a otros. Tú traes una lámpara, no solo alumbras tu camino, alúmbraselo a los demás, alúmbraselos a otros. Tu lámpara puede alumbrar, no puede alumbrar solo tu camino, puedes alumbrar a otros. Comparte tu lámpara, comparte la luz para que otros no tropiecen. Así que compartamos también el evangelio, compartamos y enseñamos la palabra. Pero embriagados en disolución y libertinaje, ¿qué vamos a alumbrar? O sea, pues no, ¿verdad? Por eso debemos andar como hijos de luz, dice Pablo. Y después agregó ahí en Efesios capítulo 5 versículo 15. Efesios 5 15. Le pido por favor a mi hermana Julieta, si nos puede leer por favor Efesios 5 del 15 al 17. Sí, ahí lo leo. Denme un segundito. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gracias, hermano. Necios, dice. O sea, que no queremos entender. Es lo que les decía aquí Pablo. Porque a veces no es que no entendamos, sino que no queremos entender. Un necio es alguien que insiste e insiste en su torpeza, sabiendo que lo que va a llevar que lo va a llevar a la perdición. Y viene la palabra que leímos en el verso 18, no se embriaguen con vino. Y luego les dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 19, ahí mismo de Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice la palabra. Andando como hijos de luz sin embriagarnos en las cosas del mundo, sin distraernos con el mundo. Nuestras charlas serán diferentes. Nuestra inspiración será diferente. Podremos leer la palabra de Dios y entender la revelación que Dios quiere traer a nosotros. Tú mismo puedes leer un salmo, un versículo en Proverbios, y cuando lo estás leyendo, cuando lo leemos con el deseo de que Dios nos hable, y Él nos habla. Y aunque ya lo habíamos leído, ese salmo 5 o 6 veces, no sé, lo estoy leyendo otra vez y estoy captando otra cosa más que el Señor me revela. Porque hay luz en nuestra mente, porque no hay embriaguez de este mundo.
está la sobriedad del Espíritu Santo en nosotros y viene el entendimiento de la palabra, para que al entenderla podamos enseñarla. No podemos enseñar algo que no hemos entendido y tampoco lo puedes vivir si no lo has entendido. El precio de entender y enseñar la palabra de Dios con sobriedad es abstenerse del vino y de la sidra de este mundo, el vino y la sidra de este mundo. Ese es el precio. Quien quiere y busca una consagración a Dios, lo puede hacer. Quien busca eso, lo puede hacer para que llegue y llegues, por ejemplo, a la sala de tu casa donde tienes una célula de vecinos a quien les estás predicando, para que llegues al púlpito donde Dios te ha puesto a predicar, para que llegues a la mesa del comedor en tu trabajo donde has platicado con tus compañeros de trabajo y les hables de la palabra, ¿sí? Todo esto que ustedes están haciendo, invirtiendo su valioso tiempo también en las enseñanzas del instituto, algún día también lo tienen que llevar a la enseñanza, primero en su casa, en su familia, pero después en las demás personas, su alrededor, como dice ahí, en tu trabajo, a tus vecinos, a las personas que lo necesiten, para que cuando hables con esa persona a quien ya le has hablado del evangelio, le sigas dando un consejo que parece como si le estuvieras dando un seguimiento a lo que necesita en su vida. Porque como Dios sí conoce su vida de él, de la persona, y tú estás hablando en esa sobriedad, en esa sabiduría y espiritualidad, Dios te habla a ti y tú sigues hablándole a esa persona. Esa persona termina viendo, viendo el camino de la luz igual que tú. ¿A cuántos no les ha pasado esto, no? De que el Espíritu te dice, háblale a esta persona, háblale la palabra. Y nos puede pasar en el transporte público, en un viaje en avión. ¿Cuántos nos ha sucedido ese tipo de situaciones, verdad? Y lo hacemos en la calle, también en la calle. Porque la sobriedad del Espíritu Santo trae a nosotros, además de la luz de su palabra, para entenderle y enseñarle, nos trae gozo. Y hay que servir a Dios con gozo y no como dice en Deuteronomio 28:47, se los voy a leer aquí. 28:47, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Aquí exhorta a su pueblo, a Israel, por cuanto no, dice, no me serviste con alegría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que servir a Dios con alegría. ¿Y por qué? Porque cuando a alguien le es revelada la palabra, siempre va a hacer un canto. Lo sabían, ¿no? ¿Sabían que les gusta cantarle al Señor? ¿Les gustan las alabanzas? Bueno, pues si uno va y pone sus alabanzas que tenemos y, y la letra que escuchamos nos está edificando. Ponemos la alabanza en la casa, a veces en el vehículo, y también ahí si lo tenemos, ahí nos conectamos y podemos ir escuchando las alabanzas. Saben que son alabanzas que tienen palabras para estar en ese sentido, en ese, ¿verdad? En el mismo sentir, que cuando hay palabra, siempre resulta una canción. Siempre cuando hay palabra, resulta una canción. Esa canción, esa alabanza es producto de la enseñanza de la misma palabra, porque las canciones que edifican normalmente traen palabra de Dios, traen los salmos ahí, y ahí los vamos escuchando si la palabra nos va haciendo esa revelación. Esas alabanzas también traen revelación. Cuando usted escucha un canto místico que no menciona a Cristo, o sea, también nos ha tocado, ¿ah? Que solo habla del sentimiento humano y de ir intentando adorar a Dios, ¿hay una revelación? No la hay, porque muchas veces hablan de cosas así místicas, pero nunca dicen Cristo, Jesús, ¿no? Hablan del amor y de las mujeres y del hombre, pero aparentemente es espiritual, pero no. Pero cuando se escucha una canción que prácticamente está basada en la palabra de Dios, arrancada de la Biblia con música, y la canción, pues está bonita. Además,
de que es la Biblia cantada, es porque hubo esa revelación a quien la escribió y esa revelación a quien también la está escuchando, ¿verdad? Entonces nos producen gozo. Pero ese gozo no es el que produce el vino. No, no, no. Es el gozo que produce la revelación del Espíritu Santo. Dios comenzó a enseñar a Israel a través de su ley. Les enseñó a renunciar precisamente al libertinaje, ese libertinaje que heredaron de Egipto. Un sacerdote ebrio no podía sacarlos de ese libertinaje mental. Ya no estaban viviendo el libertinaje en lo físico, ya no veían las danzas egipcias ni los sacerdotes egipcios a hacer todas esas brujerías y sus espectáculos y ver cómo los reyes egipcios, los faraones, hacían sus fiestas depravadas, rindiendo culto a sus dioses. Los sacerdotes que hacían voto de Nazareo no deberían de cortarse el pelo, esto ya en Israel, ¿verdad? Los israelitas ya eso no lo podían hacer. Pueden imaginarse a Samuel con sus trenzas, ¿no? Hasta abajo, a Juan el Bautista con su pelo largo. Y díganme cómo estaban los sacerdotes egipcios. Eran lo contrario, ¿no? Se rapaban. Eran como se habla de las prostitutas en Grecia. Y todo eso, ¿por qué? Lo que decíamos hace rato, porque Satanás siempre hace lo contrario. Él siempre es lo contrario. Él protesta haciendo lo contrario. Le dice a Dios, ¿a ti se te ocurrió que se dejen el pelo y la barba? Ah, pues a mí, mis sacerdotes se cortan, se rapan, y además las prostitutas en el templo de Venus también estaban rapadas. Entonces, Satanás siempre va a llevar la contraria, es el enemigo. Y todo eso vivió Israel en Egipto. Tenían que renunciar a ese libertinaje y que cuando abandonaron Egipto no lo dejaron por completo. No podían, no sabían, no había ley. Dígame qué pasó en las faldas del monte Sinaí. ¿Recuerdan ese pasaje cuando hicieron el becerro de oro? Este está en Éxodo. Ahí lo pueden leer en el Éxodo 32. Y hay una parte de ese capítulo en el versículo 25, cuando Moisés le dice a Josué que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, estaba pero extasiado. Dice, esta palabra en hebreo de desenfrenado es para, que significa estaban enloquecidos e involucraban pecados sexuales. Cuando adoraron al becerro, y díganme, ¿dónde estaba Egipto? Ya se habían ido de Egipto, ya estaban alejados, pero lo traían en su corazón, no lo habían dejado. El sacerdote tenía que enseñar la ley para que empezaran a quitar eso, a desarraigar eso de su corazón, a desintoxicarse de Egipto, de donde habían salido, pero lo traían en el corazón y en la mente. Por eso el becerro, y por eso se postraron ante el becerro, y por eso empezaron inclusive a desnudarse, porque ahí la palabra para también significa desnudarse, ¿está bien? Y si la buscan ahí en Éxodo 32 y encuentran la palabra desenfreno o desenfrenar en hebreo, la pueden estudiar y también significa desnudarse. Entonces ellos tenían que olvidarse de todo eso, como nosotros cuando estábamos en el mundo, los que llegamos del mundo y nos convertimos cristianos ya de grandes, ya de mayores, pues sabemos que todo eso lo traíamos y para quitarnos eso, para sacarlo de nuestro corazón, para olvidarnos de eso, pues tuvimos que ir aprendiendo la palabra, leyéndola, aprendiéndola de los pastores también, de los hermanos, pero sobre todo de nosotros mismos, leyendo la palabra y después irla discerniendo, ¿verdad? Ir viendo el significado de cada palabra en hebreo, en griego, y eso le va dando a uno ese conocimiento para ir dejando las costumbres que traíamos en el mundo. Y todo eso tenía que salir de las costumbres de Israel, pero ¿cómo sale lo malo de nosotros? ¿Cómo se nos quita? Pues decimos con la palabra de Dios. La palabra es una sonda. No sé si han visto alguna vez cómo destapan los caños en las casas o sobre todo en las calles.
Bueno, perdonen el ejemplo, no es un poco así burdo, pero ahorita me recordé. Van con una sonda de acero, la van ligando ahí, la van material, y la meten, y cuando la meten, la hacen girar con un motor para dar vueltas. Es un resorte. Y cuidado si te pones enfrente porque puedes salir volando. No sé si lo han visto, pero bueno, eso lo hacen así. Esa sonda da vueltas dentro del tubo, tan fuerte, tan poderosamente, porque es un motor y con la fuerza de un reductor, que es lo que está tapando el drenaje, lo que está tapando el drenaje, el tubo de PVC o de barro o de lo que sea, el tapón sale y el drenaje, la tubería, se limpia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es una sonda que entra a nuestra vida y empieza a destapar y a limpiar nuestro corazón para que salga todo aquello que no le agrada a Dios y que obstruye nuestra relación con Él. Eso es lo que hace la palabra. Los sacerdotes tenían que enseñar la ley con este propósito. Tenían que renunciar a ese libertinaje que heredaron de Egipto. Y por ejemplo, pueden leer después el capítulo completo de Éxodo 32, en donde los israelitas ya no estaban en Egipto, estaban ya en tierras lejanas a Egipto, en el monte Sinaí. Y ahí hicieron la fiesta, esa fiesta, una fiesta llena de concupiscencias, de deseos carnales, de idolatría, en donde mostraron que al no existir todavía una ley de Dios, porque ahí todavía no les daba la ley de Dios a Moisés, había un desenfreno y que dice la palabra, mi pueblo pereció por falta, porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que ellos tenían ahí. Tenían falta de conocimiento de Dios. Ese estatuto de Dios de no entrar ebrios en el tabernáculo nos habla a nosotros finalmente de la responsabilidad que tenemos de guardarnos del libertinaje, de ideas liberales, también no solo del libertinaje, sino de la liberalidad de pensamiento. Un pastor no debe tener liberalidad de pensamiento, o sea, la interpretación de Dios no es privada. La profecía no es de interpretación privada. Tenemos que estudiar, pedir consejo inclusive y ser establecidos por un presbiterio. Eso es lo que ya habíamos visto por ahí, ¿verdad? En alguna otra lección. Los pastores los establece un presbiterio, o sea, un consejo de pastores, ¿verdad? O de ancianos, para poder después también, dice, ayudar a enseñar la palabra. Porque de otra forma vamos a ser parte, no de la edificación de la iglesia, sino del derrumbamiento del trabajo de Dios en su iglesia y de la formación de nuevas sectas, inclusive de nuevas herejías, si no hay ese conocimiento previo y esa enseñanza. Además, por cuestión de ir detrás de una liberalidad mental, ya que se ha filtrado en la iglesia y que sigue, bueno, es cizaña. Sabemos que hay cizaña y trigo, ¿verdad? Y a través de hombres que cambian la ley de Dios por ideas humanas para su provecho. Porque dice el apóstol Pablo, quien quiera ser obispo, quien anhela obispado, buena cosa desea, porque buena cosa es. Porque no hay mayor honor, hermanos, que servir a Dios. Pero, dice Pablo, y empieza el reglamento. El que desea ser obispo, supervisor, siervo, pastor de la iglesia, predicar el evangelio, empieza a responsabilizarlos ahí, Pablo, en lo que un sacerdote debe privarse para poder servir a Dios con limpieza, con luz en la mente, y todo esto tiene que ver con servir al Señor. Si aspiramos a una posición de servicio al Señor, sea cual sea, donde Él te coloque, lo que sea, primeramente es Dios a quien debemos hacer llegar nuestra petición. Simplemente yo quiero servirte, Señor. ¿En dónde? En lo que tú me pongas. Pero debemos además estar conscientes de que la autoridad de un siervo de Dios, de un líder puesto en la iglesia por Dios, se basa y se fortalece en su vida,
ejemplar. Debe de ser ejemplar. Enseñar la ley de Dios es enseñar su voluntad. Y hay 4 razones específicas por las cuales Dios quiere que sus ministros permanezcan sobrios, mentalmente, en su corazón, en su espíritu y en su alma, las cuales menciona este pasaje que leímos del Levítico, del capítulo 10. Dice el texto así: primero, para que no muráis por seguir otras corrientes de pensamiento, otras doctrinas. Segundo, segunda razón, para poder discernir, dice el texto, entre lo santo y lo profano. No beban vino ni sidra, no se envuelvan en las cosas de este mundo, porque si no se van a morir. Sí les dijo, espiritualmente, ¿verdad? Y a veces literal. El término profano se refiere a cualquier cosa no apropiada para ser usada en el tabernáculo, aunque fuera apropiada para el uso diario. Y hace un gran contraste con el término santo, que aquí se refiere a la adoración apropiada a Dios. Dice, ¿santo o profano? Y la pregunta es, ¿qué eliges tú? Ser santo es vida, profanar es morir, es quebrantar, es perforar, violar. Entonces, vamos a entender la diferencia entre los dos, porque por la siguiente razón. Es que el Señor quería a sus sacerdotes sin beber vino ni sidra, es decir, sobrios, para poder discernir entre lo inmundo también y lo limpio, que no son lo mismo. No es lo mismo inmundo y limpio, tampoco, y lo santo y lo profano. Ahora, vamos a ver esta pequeña diferencia. Discernir entre lo santo y lo profano, escuchemos, es concerniente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, santo y profano, las cosas espirituales de Dios, a las cosas divinas. Les doy un ejemplo. Todo ministro de Dios no debe ser movido a medrar con el evangelio. ¿Qué es medrar? Es lucrar. Así dijo Pablo, medran con el evangelio, o sea, lucran, sacan provecho, sacan ganancias corruptas, ganancias incorrectas. Es en ese sentido que estamos profanando y no estamos tomando como santo nuestro oficio sacerdotal al predicar el evangelio, que es cobrar, es profanar, y lo hemos visto como un pecado no superficial. Sabemos que es un pecado en absoluto ofensivo delante del Señor. Cobrar por predicar el evangelio, pero tal vez no lo habíamos entendido algunos de nosotros hasta que estamos leyendo esto, hasta que lo vemos, lo leemos, lo analizamos, lo que es profanar. Y no habíamos entendido que medrar con el evangelio es profanar las cosas divinas, meterse a lugares prohibidos. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no solo te desvía de la fe, sino que son traspasadas de muchos dolores o traspasados de muchos dolores. Tercera razón, para poder discernir entre lo inmundo y lo limpio. La limpieza ritual era necesaria para participar en la comida del sacrificio, ya que la comida era un acto de adoración delante del Señor. La inmundicia no debía tener contacto con lo que es santo. Inmundo significa contaminado, corrupto, envilecido. Y lo limpio, pues, es literal, puro en el sentido físico. ¿Sabía usted que también se refería a la pureza, también en el sentido físico? En el sentido ceremonial, dice, tu vestimenta debe estar toda limpia. En Éxodo dice que cuando hicieron la vestimenta sacerdotal, la cual era de obra primorosa, dice la Biblia, es decir, un traje excepcional. El traje sacerdotal era hecho a mano. ¿Se imaginan ustedes el valor de ese traje?
el valor del pectoral bordado con hilo de oro, con hilo de plata, y tiene entrar limpio, ceremonialmente limpio, pero también era importante moralmente. Los sacerdotes podían estar casados y esto ha sido toda la vida. Los sacerdotes en el tabernáculo eran hombres casados y al llegar al servicio de Dios debían de llegar limpios, bañados, bien vestidos. Eso en el sentido natural. Es lo que significa limpio. Lo que significa inmundo, pues, es venir sucio, venir desalineado a un lugar donde Dios te pedía venir bien vestido y limpio. Lo que es santo y profano es lo referente a lo divino, al Señor. Pero discernir entre lo inmundo y lo limpio es concerniente a lo moral. Porque puede haber un líder espiritual, un ejemplo, que predique bien y predique la sana doctrina, pero puede tener costumbres inmorales. No puede haber alguien muy moralista con una falsa religión. Se procura caminar en las dos líneas de santidad, en lo moral y en lo que tiene que ver con lo terrenal. Yo debo de ser limpio en mi caminar, en mi proceder, en lo que observo, en lo que veo, y debo de ser espiritual y santo en mi servicio a Dios, sin desviarme en absoluto, con ninguna jota, como dicen, no quitamos ninguna jota de la sana doctrina. Y la cuarta razón que vemos para enseñar la ley de Dios, les dijo, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos, lo que dice el final del verso 11, que Jehová les ha dicho por medio de Moisés, enseñar toda la ley de Moisés. Y hay que recalcar que les ha dicho por medio de Moisés. No hay otro, así como no hay otro diferente a Jesús, de quien recibimos la sana doctrina, no hay otro quien hayan recibido la ley que no fuera Moisés. Por eso es que Moisés, decíamos al principio, es un tipo de la obra de Jesucristo en muchas cosas. Moisés es Jesucristo y la iglesia, nosotros somos como un tipo, o más bien Aarón es un tipo de la iglesia, es como nosotros, con nuestros defectos también, ¿verdad? Aarón, cuando se dejó llevar por el pueblo y les hizo su becerro de oro. Y así somos nosotros, a veces estamos así bandazos, pero Dios es bueno y nos ayuda. En resumen, de esto de Dios quiere que sus sacerdotes no solo sepan lo que quebranta o rompe lo que Él ha santificado en cuanto al ministerio, sino que sean personas de pureza interna. No puede ser muy respetuoso de las cosas de la sana doctrina y que entienden lo que es el bautismo, entienden lo que es el Espíritu Santo, pero no eres de calidad moral y la una te lleva a la otra. No, porque vas a contristar al Espíritu Santo. Debe ser una sola línea y debes de ser santo, apartado y puro, limpio. Finalmente vemos que este pasaje de Levítico 10, ya leímos, junto con este que vamos a leer, que es el Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2, que dice así, Levítico 19, 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Los sacerdotes no podían beber vino ni ninguna bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. La embriaguez estaba asociada con las prácticas paganas y además anulaba su capacidad de tomar decisiones. Y se suponía que los sacerdotes judíos debían de ser marcadamente diferentes, deberían ser santos, apartados para el servicio al Señor.
Entonces, si sus sentidos estaban entorpecidos por el alcohol, podrían repetir el pecado que hizo que murieran Nadab y Abiú, ¿lo recuerdan? Los hijos de Aarón, al introducir algo no santo en el culto de adoración. Además, el beber los descalificaría para enseñar al pueblo. Las responsabilidades de los sacerdotes. La primera, los sacerdotes no debían beber vino ni licor, ya lo hemos repetido y ya ha quedado claro, antes de iniciar sus responsabilidades en el santuario, en el tabernáculo. La segunda, los sacerdotes debían conocer y guardar claramente las distinciones esenciales que sostenían toda la vida de Israel, es decir, entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. La tercera, los sacerdotes eran los maestros de Israel. Esta parte de las tareas de los sacerdotes a menudo se pasa por alto, debido a que tendemos a centrar nuestra atención en su papel de ofrecer sacrificios. Pero era una parte vital del sacerdote. Era a través del sacerdote que la ley de Dios y por lo mismo su carácter, sus valores, prioridades y voluntad se daba a conocer a la gente común del pueblo de Dios. Ellos deberían de enseñar la ley de Dios. Los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 eran las leyes fundamentales de Dios. Y Levítico las explica y complementa junto a otras leyes y muchas otras guías y principios que ayudaron a los israelitas a ponerlas en práctica. Luego, el propósito de las leyes de Dios era enseñar al pueblo a distinguir lo bueno de lo malo, lo santo de lo común. Y tercero, la nación que vive bajo las leyes de Dios podrá ser apartada y dedicada a su servicio. Así que no es posible dirigir o enseñar a otros en el camino de Dios si el líder no es fiel en su propio ejemplo. Debemos de dar testimonio. Los profetas acusaron a los dirigentes espirituales de Israel por guiar a Israel en el camino pecaminoso. Así que, hermanos, pues a seguir estudiando la palabra del Señor y a enseñarla en tiempo, a su tiempo y fuera de tiempo. Así lo dice también. Aquí terminamos, hermanos, la lección número 12, que se llama el deber sacerdotal de enseñar la ley. Gracias a Dios, pues aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios hemos terminado. Y bueno, pues vamos a despedir nuestra lección de hoy. Le pido favor a mi hermano Lucas Valdés si nos despide en oración, hermanos. Hermano, por favor. Sí, hermano, oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que hemos estudiado, Señor, tu palabra. Hemos estado, Señor, atesorando, Señor, cada palabra, cada frase, Señor, cada texto, Señor, que tú nos dices. Padre, que podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por estas herramientas, Señor, que tú nos das, Padre. Amén. Sí, bueno,